Cadencias que el aire dilata en la sombra. Un breve ensayo, como prólogo del autor. Escribir sobre el romanticismo literario europeo en general, sería una tarea, no solo pretenciosa, sino inabarcable. Se tendría que hablar de un movimiento que estuvo presente en todos los países del antiguo continente, que se extendió desde finales del siglo XVIII, hasta finales del siglo XIX, pero que, de alguna manera, sus características nunca dejaron de estar presentes, incluso, las podemos ver hasta en obras de la actualidad. Cadencias que el aire dilata en la sombra, Colombia, 2018, obra que toma su título del cuarto verso de la rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer, es un conjunto de 11 estudios críticos y analíticos, sobre obras de 4 autores representantes del romanticismo literario europeo, Las cuitas del joven Werther, 1774, del alemán, Johann Wolfgang von Goethe, 1749 a 1832, Oda a una urna griega, 1819, del británico, John Keats, 1795 a 1821, Correspondencias, 1857, del francés, Charles Baudelaire, 1821 a 1867. Y Rimas, 1871, del español, Gustavo Adolfo Bécquer, 1836 a 1870. Si bien en el estudio de los textos se repara en diferentes características temáticas y estructurales, hay un tema específicamente que atraviesa la obra de cada uno de los autores, la reflexión, acerca de la dificultad de la expresión artística, literaria, poética. La novela epistolar de Johann Wolfgang von Goethe Las cuitas del joven Werther se encuentra dividida en 2 partes, tituladas, Libro primero y Libro segundo, respectivamente. En la carta del 10 de mayo, texto perteneciente al libro primero, segunda epístola que el joven protagonista envía a su amigo y receptor Guillermo, el tema predominante es el artístico, más precisamente, el conflicto que se establece entre la vivencia y la creación artística. Veamos este tema en los 2 primeros párrafos de la carta, donde el protagonista se encuentra en medio de una experiencia mística, de una vivencia placentera y absoluta. Semejante a una de esas suaves mañanas de primavera que dilatan mi corazón, privan mi espíritu una gran serenidad. Estoy solo y gozo y me regocijo de vivir en estos sitios, creados para almas como yo. Me siento tan feliz, amigo mío, estoy tan absorto en el sentimiento de una plácida vida, que hasta mi talento resiente su efecto. Mi pincel y mi lápiz no podrían trazar hoy la menor línea, dibujar el menor rasgo, y no obstante, jamás me he sentido tan gran pintor como hoy. Lo interesante de este pasaje es ver cómo el estado de ánimo, la vivencia de Werther, repercute en su obra creándole un conflicto que termina siendo paradójico, porque llega a sentirse un gran pintor sin llegar a pintar nada. Ahora miremos el párrafo final de la epístola. Oh, amigo. Cuando ante mis ojos aparece lo infinito sintiendo el mundo reposar a mi alrededor y tengo en mi corazón el cielo, como la imagen de una mujer querida, dando un gran suspiro, exclamo, si pudieras expresar, estampar con un soplo sobre el papel lo que vive en ti con vida tan poderosa y tan ardiente, si tu obra pudiera reflejar tu alma, como esta es el espejo de un Dios infinito, pero, ay, querido amigo. Me pierdo, me extravío y sucumbo bajo la imponente majestuosidad de esta visión. En este párrafo final de la carta, encontramos un desdoblamiento del narrador, donde el Werther que vive la experiencia le habla al Werther artista. La experiencia mística es tan maravillosa, que despierta, en el Werther que la vive, la necesidad de decirle al Werther artista lo fantástico que sería poder llegar a plasmar y perpetuar, tanta belleza y tanta dicha. Es una vivencia poderosa y ardiente, y la expresión artística de una vivencia tal, sería el espejo del alma del artista, que a su vez es el espejo de la divinidad. Este juego especular muestra, en última instancia, que la obra plasmada con el poder y el ardor necesario por parte del artista es una muestra de la divinidad. En el final, Werther se dirige nuevamente a Guillermo, el receptor, para expresarle que se siente gozosamente derrotado ante la experiencia mística. Es el Werther artista, el que se pierde y se extravía ante la imponencia y la majestuosidad. Sigamos reparando en el tema del conflicto de la expresión artística, ahora vinculado a la expresión poética, literaria. Veamos un fragmento de la primera estrofa de la Oda a una urna griega, de John Keats, donde el yo lírico, al dirigirse a la urna, le dice: historiadora selvática, que puedes expresar un cuento adornado con mayor dulzura que nuestra rima. La comunicación de la urna no pasa por el código lingüístico, sino por las imágenes talladas en el mármol. En esos versos, vemos cómo el poeta le da más valor a la plasticidad de las imágenes que a la comunicación lingüística. La dulzura, lo agradable que pudo transmitir el artista primario, el escultor de la urna, no puede llegar a ser expresado en la segunda obra hecha de palabras. De manera que lo que tenemos en esos versos, aparte de la introducción al poema,
es una reflexión sobre el hecho creativo realizado desde el poema mismo. En este caso se trata del pasaje de un lenguaje artístico a otro, pero en el fondo está el tema de la imposibilidad de la expresión total de la percepción, del sentir profundo del artista. Si bien miramos, es la misma imposibilidad que describe el joven Werther en la carta del 10 de mayo, cuando frente a tanta belleza de la naturaleza se siente imposibilitado de pintar. Quien quizá ha expresado mejor la dificultad de la expresión total en la escritura ha sido Gustavo Adolfo Bécquer en su rima 1, donde el yo lírico refiere que lo gigante y extraño, que precede a la manifestación artística, debe ser expresado con un lenguaje rebelde y mezquino. La obra resultante termina siendo un pálido reflejo de aquello que la inspiró. Veamos las dos primeras estrofas. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Es indudable el carácter metapoético del texto y la reflexión sobre la dificultad de la expresión poética. Comienza con un tono exaltado, parecido al de un himno, con una afirmación contundente, yo sé un himno. El verbo saber en primera persona muestra la seguridad que siente el yo lírico, no tiene ninguna duda al respecto. Ese himno, esa composición solemne, elevada, que además de contener letras también es música, es la poesía que está configurada adentro suyo. El himno es calificado con dos adjetivos muy significativos, gigante y extraño. El hecho de que sea gigante trasciende la posibilidad de ser expresado, es algo inabarcable. A esta característica se le suma la extrañeza. El adjetivo, extraño, parece contraponerse a la utilización del verbo saber en primera persona, pero es que el yo lírico es consciente que el himno es algo ajeno a él y lo que no comprende es cómo esa composición sublime llegó a existir en su interior. En los dos adjetivos que caracterizan al himno, se encuentra la raíz del fracaso al que se enfrentará el poeta, porque a eso gigante y extraño, tendrá que expresarlo con un lenguaje rebelde y mezquino. Esta imposibilidad a la que se enfrenta no es otra cosa que la imposibilidad de llegar a expresar el ideal, y este es un tema romántico por excelencia. Hay una identificación sorprendente, las páginas son cadencias. El himno se ha perdido, de la composición solemne, elevada y unitaria, en las páginas, no quedan más que cadencias, sonidos tenues. Como si fuera poco, esas cadencias se enfrentan a otro agravante, el aire las dilata en la sombra. Los mínimos vestigios que podían llegar a quedar del himno se expanden, se pierden en la sombra, en el olvido. En los dos últimos versos de la segunda estrofa, el poeta le pide al lenguaje, algo que de por sí es lineal, que sea simultáneo. Hay un esfuerzo en el uso del polisíndeton por superar la linealidad, pero nosotros como lectores sabemos que eso no es posible y percibimos el fracaso. El yo lírico quisiera que el lenguaje fuera una especie de quinta esencia de los sentidos, pero cuando se refiere a eso no tiene otra alternativa que enumerar linealmente cuáles son sus pretensiones. El poema Correspondencias de Charles Baudelaire, de alguna manera, con el uso de la sinestesia, logra acercarse a ese lenguaje pretendido por Bécquer, a esa especie de quinta esencia de los sentidos. Este texto, que funciona como una poética dentro de la obra baudeleriana Las Flores del Mal, va a marcar el camino que llevará a las diferentes vanguardias del siglo XX. Veamos el primer terceto. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe, verdes como praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes. En el primer verso de este terceto, vemos cómo, de forma magnífica, el poeta logra establecer una correspondencia entre el mundo de los sentidos y los conceptos morales. Ya hay una mezcla con respecto a los sentidos, veamos, lo fresco está relacionado con el sentido del tacto, no del olor, pero ¿quién puede negar que haya perfumes frescos? Lo notable es el elemento comparante, carne de niños, que seguramente todos coincidiríamos que es fresca, pero ¿por qué? Porque no está corrupta, no ha sido contaminada, por eso es fresca, pero esta frescura está vinculada al mundo de lo moral, de los valores y no de los sentidos. También existe una metonimia, donde aparece el oboe como dulce, cuando si algo es dulce no es el propio instrumento sino el sonido que él produce. Vemos, además, como un sonido, que pertenece al sentido de la audición, se lo vincula al sentido del gusto. Hay una comparación que es literal, verdes como praderas, aunque se le da al perfume un color, o sea, se lo ubica en el terreno del sentido de la vista. Si bien, como queda demostrado, el tema de la expresión poética atraviesa la obra de los 4 autores estudiados, el presente libro ofrece además un estudio completo de las cuitas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe y también un estudio profundo de todo el libro de las rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. De John Keats y de Charles Baudelaire, se estudian únicamente los textos mencionados, aunque, como es lógico,
en su totalidad, ya que en este prólogo se tomaron únicamente aquellos fragmentos significativos para ilustrar el tema de la dificultad de la expresión poética. A excepción del estudio sobre correspondencias de Charles Baudelaire, que fue publicado en el periódico El Libertador de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia, en diciembre de 2012, los demás artículos que contiene el libro fueron publicados en la revista digital Va de Nuevo, Montevideo, Uruguay, entre febrero de 2017 y abril de 2018. Fernando Ciel.